Y bueno, y de esto pasamos a Vodafone You, que Vodafone You, tu etapa en Vodafone You coincide con el trágico tuit que todos conocemos ya. Creo que es en abril de 2019, puede ser, cuando tú publicas el tuit. Sí, sí, creo que sí. Vale, pues me gustaría que me contaras, ¿no? Porque, bueno, has tenido un juicio y de eso hablaremos ahora, pero desde que tú publicas el tuit en abril de 2019 hasta el año pasado, más o menos por estas fechas que tú tienes el juicio, ¿cómo fue ese trayecto? ¿Cómo le vas diciendo a las personas que te conocen, a tus familiares, que vas a tener un juicio? ¿Cómo se desarrolla todo? Em, Nada, estoy de vacaciones en Galicia, pongo el tweet, veo que se empieza a liar tremendo. En plan, que el puta locura es esta. Yo estoy acostumbrado a recibir bastante hate y demás, ¿Vale? pero esto era como una cosa muy salvaje. Y, y nada, hay una cancelación muy grande a raíz de eso. Estoy contándolo muy resumido, pero hay una cancelación muy grande esa semana, semana y media que dura la polémica. Es una de las polémicas, yo creo, más grandes de cancelación que yo recuerdo. También es cierto que yo la vivo desde dentro, entonces es fácil decir Ajá. esto. Pero yo comparándola con otras cancelaciones, parece que hay cancelaciones que duran un día o dos, y luego hay cancelaciones de estas que son trending topic varios días seguidos y que Sí. solo se habla de eso y demás. Me parece que la de Estirando el Chicle quizás la más grande por encima de la mía, porque duró un montón y afectó a más gente, porque había más fans realmente o sea, yo no soy tan conocido como Vicky, como Carolina, pero después de la de Estirando el Chicle y quizá la mía con la de Robert Bodegas son las dos que me parecen más, que han sido más tochas. Y, y nada, después, o sea, a raíz de eso, hay una cancelación enorme en la que yo paso a ser un apestado para mi profesión y para todo el mundo, porque realmente, pues eso, soy una persona que ha hecho bromas con gente con síndrome de Down, que simplemente realmente son chistes que tú te puedes encontrar no en el WhatsApp de cualquier cómico, en el WhatsApp de cualquiera. Y más cuando yo lo que hago es específicamente ese tipo de comedia, pero todo el mundo lo coge como con sorpresa, como, ay, por Dios, pero esta persona que es lo que más me jodió, que sabíais perfectamente lo que yo hacía. Para empezar, Vodafone y todo el mundo sabían perfectamente la Sí. clase de... O sea, tengo chistes de antes que sé que los han leído en Vodafone antes, de La Manada, chistes de absolutamente todos los temas que te puedan imaginar, pero a nadie le importó hasta que no cogió potencia mediática, lo cual demuestra que para mucha gente las cosas no están mal. Están mal si mucha gente se queja. Con Vale. lo cual, si tú abusas de una persona en la vida real que tiene síndrome de Down, mientras no se entere nadie, no está tan mal. Ese es un poco lo que ellos parece que vendían. Y, y nada, hay una cancelación muy grande en la que se deja de contar conmigo. Bueno, se me acaba cualquier posibilidad de hacer publicidad y demás, que yo tampoco es una cosa ni que me lloviese la publicidad a mí precisamente, ni que yo quisiese. Es una cosa hasta que Ujú. en parte fue como un alivio. Porque siempre es como la mierda esta de que te ofrecen algo, quieres hacerlo porque es dinero, pero no quieres hacerlo porque es asqueroso, y entonces, mira, ya está, me quité esa mierda de encima. Eh, y claro, lo que sí jode es que en muchos programas, en cosas que ibas a estar, no sales, no te llaman de invitado para nada, porque es como, parece que es invitar a un etarra o algo así, y parece que tu carrera se acaba porque los bolos empiezan a caer, porque ayuntamientos empiezan a pedir que se caigan los bolos, y tú tienes una sensación de se me acabó esto. O sea, se me acabó. Yo tiré con una moto pequeñita que tenía una gasolina X, se me pinchó yo que no sé nada de motos, tío, pero se me pinchó como Y a donde tomar se por guarda la culo ahí. gasolina, Y se salió acabó todo. todo. Y la siguiente gasolinera está como a 40 kilómetros y nadie me va a puto ayudar. Y nada, y luego tuve la suerte en un momento, bueno, la suerte no, llegó la pandemia, todo Ujú. se jodió todavía más porque yo estaba en mi desierto personal de qué putada que no tengo, que se cancelan las actuaciones y llega la pandemia y ya acaba de matarme del todo porque se acaban todas, incluidas las que no estaban canceladas. Ya. Entonces ya es directamente yo pensando, Mercadona, no, ya estaba pensando en que es claro, que no tiene nada de malo, pero yo estaba pensando, no, Sí, no sí. había pensado en la posibilidad de que yo estaba pensando, bueno, pues ya empiezo a tener una carrera más o menos. Y ya era como, vale, Mercadona, David empieza a asumir esto y volver a Santiago, a casa de tus padres. Y de repente yo tengo en algún momento... me salvan el culo dos cosas. Una cosa es una cosa interna que me sucede, que es que, bueno, yo tengo una conversación con, Ujú. con un colega de profesión que básicamente me dice, tío, porque todo el mundo lo que me estaba diciendo en esa época es,
no te preocupes, si esto pasa, si esto pasará, si esto tal. Hombre, Y a veces parece que la gente que te dice ese tipo de cosas, ese tipo de ánimos, parece que es la gente que de alguna forma como que que te está ayudando, que te ayuda la gente que te dice, tío, estos son unos meses y luego vas a salir, no te preocupes, tal. Y esa gente fue lo peor la peor cosa que me podían decir a mí ya, ya. es porque es como, a ver, voy a hacer una comparación loquísima que abismalmente no tiene nada que ver, pero es para que se Vale. entienda rápido. Es como cuando desaparece alguien y tú ¿Sí? a los padres del desaparecido lo que le estás diciendo es, no te preocupes, va a aparecer. Y es en plan de, no lo Ya, sabes, les estás dando unas esperanzas locas y va a ya. ser peor si aparece el cuerpo mañana. Entonces, había como esta cosa de yo generándome unas ilusiones raras también. Me llamaron de varios programas que al final se canceló porque ya sabes que estas cosas son una cadena de 50 personas hasta que tiene que haber 50 síes, pero como haya un no, a tomar por culo. Entonces, Sí, siempre hubo muchas situaciones estas de vas a salir en tal sitio, te vamos a llevar de invitado a tal, y toda última hora era no. Entonces yo vivía en una constante, o sea, yo ahora el no estoy acostumbrado, porque me la suda, porque estoy ganando mi dinero y haciendo mis cosas, entonces todos los sís que lleguen, genial. Pero si no llegan, me da igual. Pero yo estaba en una época que si yo recibía un no más, era una losa más de definitivamente esto ya no, ya está, no, no, no. Y entonces, de repente llegó alguien que me dijo, tío, esto no se va a pasar nunca. Vas a estar jodido y esto es una puta mierda y lo único que va a cambiar que las cosas es que tú empieces a montártelo por tu cuenta porque el sistema no te quiere. O te montas tu rollo por tu puta cuenta o ya está. Y fue lo más inteligente que me dijeron ujú, en 2 años. Y fue un poco lo que me hizo decir, tío, voy a empezar a hacer vídeos para mi canal y a chuparla, voy a empezar a defenderme, voy a empezar a intentar asumir el papel de villano y ya está, a chuparla. Yo ya no voy a intentar como... Y eso fue un cambio para mí de mentalidad que me ayudó mucho. Y la segunda cosa fue que de repente llegó la noticia de que me querían empapelar y meter en la cárcel por el chiste de un año atrás. Y eso hizo que la visión social de los pocos que conocían la polémica, pero la visión social en conjunto de la polémica, se diese absolutamente la vuelta, porque ahora el enemigo ya no era un chaval que hacía chistes edgys en su casa parapetándose en un Twitter. No, ajá. el enemigo era El sistema un poco. el sistema. Sí. Entonces, de repente la derecha quería poder seguir diciendo, amparándose en la libertad de expresión para decir según qué cosas, y la izquierda quería poder seguir diciendo según qué cosas, amparándose también en la libertad de expresión. Entonces, de repente era interesante defenderme o sea, a toda costa, porque el enemigo era la posibilidad de que ninguno de los dos lados pudiese hablar nunca más, exagerándolo, es decir, que sentase Ajá. precedente y demás. Entonces, de repente empezó a girar todo hacia otro lado y, y yo salí reforzado y empecé a ser de repente como, el tío que defiende la libertad de expresión en España. Es como, no, hice un chiste de babas y de síndrome de Down, pero ok, prefiero esta mierda a lo que había antes, a ser Satán, que ni una cosa ni otra, pero mira, si tengo que quedarme con una, ya está. Sí, es como que pasaste bueno, poco tiempo, en relativamente poco tiempo de ser, como tú dices, el apestado, el censurado, el apartado, a un poco el mártir de la comedia, ¿no? Mucha gente se empezó a hablar de ti, ¿no? Pues saliste en lo que decías de Buenafuente, no sé si La Resistencia dijo algo también. O sea, pasaste como muy poco tiempo de ser el tío al que toda España odiaba, derecha e izquierda por igual, al tío al que la gente decía, joder, oye, pues igual lo que ha hecho es solamente decir un chiste y nada más, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, con esto llegamos al juicio y ya muy, muy rápidamente. En el juicio, ¿tú cómo estabas en el juicio? ¿Hay alguna anécdota, algo que nos puedas contar de ese momento? Pues lo tomé con bastante tranquilidad. La verdad es que yo pensé que iba a estar súper nervioso y Ujú. dormí ese día perfectamente. Fui con los nervios habituales del que va a un examen, pero un examen más o menos sencillo, no porque pensase que iba a ganar, sino porque yo tampoco tenía mucho que decir. Es decir, a mí me habían vendido lo que luego fue la realidad, que es que tenía que responder unas preguntas sencillas. Es decir, yo no tenía que hacer un gran alegato, eso lo hacía mi Ya, psicóloga, uy, mi psicóloga, tu mi abogada. abogada. Pero entonces yo tenía digamos que casi fue como acompañar a un amigo tuyo a un examen. O sea, el Ujú. examen realmente lo tenía que hacer mi abogada. Entonces, yo no fui con ninguna presión porque la suerte estaba echada, por decirlo así. O sea, pasase lo que iba a pasar, yo no iba a cambiar nada, salvo que fuese desnudo al sitio. O sea, solo tenía que ocupar de vestirme y de estar a la hora, que creo que no madrugué en mi puta vida tanto como ese día. Y nada,
salió como tenía que salir. Se intentó por el lado por el lado, digamos, el lado contrario, dibujar una especie de una especie, digamos, un panorama en el que las personas con síndrome de Down eran una especie de ángeles que no pertenecían casi a la sociedad. En el fondo, esto es el sustrato que se estaba diciendo, y que por tanto Ujú. deben ser protegidos a tal costa que no puedan ser ni tomados en serio, porque una forma de tomarte las cosas en serio es integrar a la gente y que formen parte también de la realidad social, que es una realidad en la que todos somos susceptibles de que se nos hagan chistes y de tal, lo cual está muy lejos del bullying y de señalar a alguien por su condición. Eso a mí me parece mal, pero se dibujó esta especie de cosa en la que eran una especie de seres intocables y que todos los días recibían, que no lo dudo, pero recibían, en vez de intentar hacerla de tío, nos jode esto, pero también entendemos que es que va sin mala intención y que hay... No, se dibujó una especie de cosa como para... y además todo muy apuntado hacia... Mira lo que estamos sufriendo los padres. Y a mí me la suda. O sea, en tal caso, a mí de quien puedo sentir empatía, y por supuesto, y así la siento, es de las personas que tengan esa condición y que no por la condición en sí, que me parece condescendiente, sino por el que precisamente por esa condición sean señalados, excluidos o demás. Y entonces se hizo esta especie de dibujo un poco de... Sí, de hombre de paja, ¿no? Para atacarte o para... Sí, como muy, muy lacrimógeno y tal, y en el último momento mi abogada empezó a soltar un speech que lo que venía a decir es, pero estamos locos, que es un chiste, que fue la cosa de la que nos habíamos olvidado en las 4 horas que duró el juicio, porque duró 4 horas Sí, el sí. juicio. em, y de repente fue como una especie de globo que se pinchó, y fue una especie de, coño, es verdad, Claro. que es un chiste, que es por un chiste esto. Entonces, todo lo que habían ellos dibujado en el cielo de yo, el gran Satán, y sobre todo la fiscalía, porque los padres realmente me parece que simplemente estaban intentando pues decir, a ver, que nos ha jodido esto un poco y que queremos como que no se vuelva a repetir. Fue la fiscalía los que de verdad parecía que tenía una inquina personal y un tal, y menos mal que se desinfló un poco esa argumentación frente a la realidad que es un chiste.